Perfecto, está perfecto. Ya, arranquemos entonces. ¿Me están escuchando bien, jóvenes? Sí, ingeniero, ¿se escucha? Sí, ingeniero, se le escucha bien, sí. Ya, la anterior clase habíamos visto los fenómenos de la luz, los más comunes, solamente lo pasamos rápido para esto lo que hemos visto. Le pido disculpas también porque en la anterior clase no pudimos pasar regularmente. Entonces vimos el control de la luz, dijimos que para poder hacer un manejo eficiente del proceso luminoso había que controlarla. Y para controlarla nos apoyamos en los 4 principales fenómenos newtonianos de la física clásica, que era reflexión. Si es un espejo, toda la luz incidente se refleja. Entonces ahí el índice de reflexión, que es el flujo luminoso reflejado dividido sobre el flujo luminoso incidente. Entonces da un porcentaje de, si es un espejo debería ser 100%, o sea, 1. La reflexión ahí en superficie lisa, ángulo de incidencia y color de los rayos incidentes. Parte de la reflexión es la percepción de los colores, también lo vimos. Entonces, si es rugosa, vimos que la reflexión podría darse en muchas direcciones, o sea, podía dividirse la energía luminosa en muchas radiaciones en muchos sentidos, y hasta se llama difusa, y a la que es puntual se llama especular. Reflexión de la luz, y vimos unos ejemplos. Refracción es cuando la luz cambia de sentido al cambiar de medio. O sea, ella no es ni absorbida ni es transmitida, porque ella cambia de sentido por cambiar de medio. Ahí está el índice de refracción. Después vimos la refracción, algunos fenómenos. Después vimos la absorción. La absorción tiene que ver con la diferencia de energía luminosa que incide sobre la que es reflejada. Si es 100% reflejada, se llama reflexión. Pero si parte de la energía absorbida, se genera el concepto de color. Entonces, la luz que no es absorbida es la que nos va a dar la percepción de colores. Entonces, ahí vimos, si el haz luminoso incide sobre una superficie negra, no se ve nada, por eso podemos percibir negro. ¿Y cómo lo podemos percibir? Por la diferencia de luminancia entre fondo y objeto. Entonces, eso nos permite la percepción también. Disculpe, ingeniero. ¿Sí? No está compartiendo, creo que las diapositivas. Ay, Dios mío. Bueno, de todas maneras, eso ya lo habíamos visto, pero le voy a compartir. ¿Ya estoy compartiéndole? Ahora sí, ingeniero, se ve, ahora se ve. Ya se ve. Entonces, la absorción, y se ve un cuerpo negro, absorbe toda la luz. Un cuerpo blanco refleja toda la luz. Y si es negro, civil, entre fondo y objeto. ¿Qué significa? Si yo tengo un fondo blanco y tengo un objeto negro, va a haber una diferencia de brillo. Entonces, no lo voy a ver el objeto por el sí mismo, sino lo voy a ver por la diferencia que hay con su fondo. Entonces está la absorción. Vemos la absorción. ¿Se ve bien, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Se está viendo bien?
Aquí Está vemos un bien. tomate, todo el arco iris se refleja solamente la luz roja, la demás absorbida por el tomate. Vimos el fenómeno de transmisión, que cuando la luz atraviesa un material como un espejo o algún elemento transparente, y la luz se transmite a través de esa superficie. O sea, esa superficie no frena el rayo incidente ni lo transforma en calor. Entonces, también la transmisión puede ser directa o puede ser difusa, dependiendo cómo es la superficie que está transmitiendo. Vimos la transmisión. Difusión, que no es uno de los 4 fenómenos, sino más bien es un resultado de alguna superficie rugosa. Hemos visto, la difusión puede haber si es reflexión con superficie rugosa, si es transmisión con superficie rugosa, si es difracción con superficie rugosa. Entonces, llegamos a las representaciones gráficas. Ya entramos, jóvenes, al cálculo luminotécnico. O sea, ya pensé que vamos ahorita a volver a tomar algunos fenómenos, pero empezamos con las representaciones gráficas. Con el objetivo de proceder a cálculo luminotécnico, muchas veces se emplean datos obtenidos de representaciones gráficas. O sea, los fabricantes nos entregan una representación gráfica para indicarnos el comportamiento de una luminaria. Así es más fácil de entender y así además nosotros podemos utilizarla esto para el cálculo de estudio luminotécnico. Con esto obtenemos una idea de la forma del emisor de luz. Fíjense, jóvenes, que yo aquí tengo una forma. Fíjense, ¿la ven esta curva roja? Sí. ¿La ven esta curva roja de mi pantalla? Entonces el fabricante me dice que si el foco está aquí al centro, seguramente esto debe ser una luminaria que tiene 2 simetrías, una de 40 vatios alargada, una fluorescente. Entonces aquí debajo, ambas simetrías tienen ahí normalmente viene esto en candela, que eso ya yo lo reemplazo en la ecuación de iluminancia. Entonces me da una intensidad luminosa, ese estero radian de luz. Entonces me da una en ese punto. Entonces yo punto a punto en esa simetría, yo puedo decir, muy bien, tengo esa cantidad de luz, de intensidad luminosa. Acá, si me voy alejando, ya tengo mucho menos. Entonces eso me da de alguna manera, me da el comportamiento de la luminaria. Ahí se ve más claro, ¿lo pueden ver? Ahí se ve más claro. Se ve mejor. Fíjense, el azul es la iluminación con pantalla. La gris es el foco pelado, sin pantalla. ¿Está viendo, jóvenes? Sí, ingeniero. Entonces, el gris, fíjense que estoy alumbrando el techo. Todo este sector estoy haciendo un mal aprovechamiento de la luminaria, fíjense, porque estoy alumbrando el techo, que no es mi superficie de trabajo. Entonces, mi superficie de trabajo está por acá. Entonces, indudablemente, este de aquí me sirve. Este también de aquí me sirve. Pero como tiene menos, voy a tener que poner un foco aquí para que ayude, para que se equilibre con este y tenga la misma iluminación. O sea, homogénea la iluminación. Este de aquí también me sirve. Pero como tiene mucho menos, este también va a tener que apoyar para que este de acá. O sea, me da cómo se comporta el foco. Acá tengo alguna curva de alguna luminaria. El fabricante, digamos, acá me da cómo se comporta. Aquí está, ¿de acuerdo? Si yo me paro debajo, fíjense, de la luminaria, tengo la mejor iluminación posible. A la medida que me voy apartando en grados, aquí ya casi no tengo iluminación, entonces me voy, si yo lo puedo ampliar eso. Fíjense, jóvenes, acá estoy con 1200 candelas, aquí no llego ni a 600 ni a 400.
Entonces, ¿qué significa? En este punto de abajo voy a tener 1200 candelas, aquí 400. Entonces tendré que alguna luminaria va a tener que aportar 800 candelas más para que tenga la misma intensidad luminosa en ese punto. Entonces, las curvas me las entrega el fabricante. Vamos a pasarla violentamente. Aquí, fíjense, aquí está en candelas también. Candela por cada 1000 lúmenes. También algunas vienen genéricas. Entonces, fíjense, acá viene candela por cada 1000 lúmenes. O sea, no importa la potencia del foco, por cada 1000 lúmenes, estas son las candelas que iluminan. Entonces, si yo tengo 2700 candelas en 0 grados, para 1000 lúmenes, para 2000 lúmenes debe tener 5400. Esto es una curva genérica que viene por lúmenes. A veces hay un foco que viene de distintas potencias con distintos flujos luminosos. Entonces, ahora fíjense que debido a la pantalla, esta solamente alumbra entre 0 y 30 grados. ¿Lo pueden ver, jóvenes? Entre 0 y 30 grados. Entonces, ¿qué significa? Usted debería colocar una pantalla que tenga otro cono, que también sea entre 0 y 30 grados, para que no queden lugares sin iluminación. Ahora, para 30 grados, si se da cuenta, esta tiene 2200 candelas por cada 1000 lúmenes. Para 30 grados antes llega a 500. Entonces, si yo pongo luminaria que tenga el mismo cono, en ese punto va a llegar a 1000. ¿Queda claro eso, jóvenes? Ya vamos a ver cuando estemos calculando. Entonces, aquí hay un foco, fíjense, en 3 dimensiones. Normalmente siempre nos entregan un solo plano, pero en realidad hace simetría en todas las dimensiones. Ahí se ve un foco también como el fabricante. Fíjense, aquí se ve un dicroico. Dependiendo del ángulo, está la curva. Le dice para 24 grados, 38 grados, 60 grados. Le da 3 curvas. Entonces le dice, depende cómo usted, si aquí lo tiene con 24 grados de inclinación, fíjense que hay una inclinación del foco. Hay una inclinación. Entonces le dice, si aquí usted tiene, bueno, en realidad siempre es con respecto a este. Si aquí usted tiene 24 grados, esta es su curva. Si usted tiene 38 grados, 60 grados, le va a dar distintas curvas del fabricante. Curvas Isolux. Esta es la superficie de trabajo. Esta es la superficie de trabajo. Superficie de trabajo. Entonces representan todos los puntos que tienen la misma cantidad de lux. Entonces fíjense aquí, todo este lugar de acá tiene 200 lux. Todo este contorno de acá tiene 180 lux. Y todo esto de acá tiene 160 lux. Entonces, eso determina las curvas Isolux. ¿Qué nos permite? Nosotros cuando tenemos una superficie, entonces digo yo, bueno, aquí yo tengo 500 lux. Aquí en el contorno tengo 200 lux. Entonces, hay poca homogeneidad. Entonces, aquí tengo que reforzar. Poniendo una luminaria que aporte. O sea, la propia luminaria está alumbrando muy bien dentro de este círculo. Y aquí ya está con, a lo mejor, 300 lux. Entonces yo necesito poner un foco que alumbre ese sector y otro foco que apoye para que los contornos más alejados del centro tengan una iluminación medianamente pareja. ¿Queda claro eso, Bene? ¿Dudas? ¿Dudas? Representaciones gráficas. Ya hablamos de que todo se hace con representaciones gráficas. Los fabricantes entregan la representación gráfica de su luminaria, con lo cual nosotros podemos hacer el estudio luminotécnico, sobre todo en superficies que son abiertas. En superficies cerradas, los fabricantes tienen que entregar otro tipo de herramientas. Los cálculos de alumbrado determinan la clase, tipo, número y forma de distribución de la luminaria que hay que instalar para iluminar una superficie determinada. ¿Qué significa? De acuerdo a esa curva, yo tengo que saber qué distancia va a tener la luminaria,
qué forma tiene que tener el cono. O sea, si la luminaria está muy alta, a lo mejor tengo que tener un cono más cerrado. Si la luminaria está muy baja, un cono más abierto. Entonces, esas curvas van a permitir operar. Cuando esta superficie corresponde a un espacio cubierto, se trata de un alumbrado de interiores. Ahí cambia la figura, ya se hace por el método de interiores, que el fabricante tiene que entregarme otras cosas. Por el contrario, el alumbrado de todo tipo de espacio descubierto se denomina alumbrado de exteriores. Normalmente estas curvas que estamos viendo son para alumbrado de exteriores. Los cálculos de alumbrado se refieren solo y exclusivamente a las magnitudes fotométricas y a los factores que nos determinan el sistema de iluminación más adecuado a cada situación. ¿Qué significa? Yo tengo que ver para cada superficie de trabajo, tengo que ver qué luminaria voy a poner. Necesito una luminaria para que camine la gente, entonces no necesito que sea muy blanca, puede ser una luz monocromática, ahí busco eficiencia total. No, estoy en un laboratorio donde voy a hacer control de calidad. A ver, quiero ver cómo quedó el piso, la teja, la cerámica. Entonces, ahí el color que yo pueda percibir de la materia prima va a determinar la calidad que se está generando el producto, el proceso y el producto fabricado en ese proceso. Entonces, los cálculos alumbrados se refieren solo y exclusivamente a las magnitudes fotométricas, o sea, solamente a la parte de luz. El resultado de lo mismo nos conduce a determinar la previsión de cargas, potencia eléctrica a instalar. Como decía, el cálculo de alumbrado no determina la energía que requiere la industria, ni lo que va a pagar en tarifa. Solamente determina las necesidades fotométricas. Y en base a eso, una vez que yo digo necesito 100 focos de tal forma, yo digo, bueno, ¿qué potencia tiene ese foco? ¿Para cuánto se van a instalar? Son 200 focos, ¿cuánto consumen? Y eso ya va a generar el concepto de potencia y energía. La potencia que requiero y la energía que voy a consumir. ¿Dudas sobre eso, jóvenes? ¿Dudas sobre eso? ¿Alguna duda? Ya. El proyecto de iluminación es mucho más amplio, abarca un conjunto de factores técnicos y económicos entre los que se debe destacar. Obviamente, un proyecto luminotécnico es técnico y económico. Yo puedo tener la mejor luminaria del mundo, pero es muy caro. Y eso estábamos hablando en la primera clase de la eficiencia. Acuérdense de la eficiencia, que eran los lúmenes partidos sobre vatio. Entonces, una luminaria muy eficiente me ahorra energía, pero inversión inicial muy alta. Entonces, dependiendo de los costos de la energía en mi región, en mi ciudad, en mi país, yo puedo tomar distintas decisiones. O sea, ya nosotros habíamos hablado de que hay N que van hasta 150 lúmenes por vatio, pero son extremadamente caras. Una pantalla de alumbrado público de 200 vatios puede estar costando $1,500. Pero si yo tengo una luminaria de 110 lúmenes por vatio, la misma podría estar costándome 400. Entonces tengo que saber cuál es mi plan de negocio, cuánto cuesta mi energía, de acuerdo a mi energía, cuál es la opción más rentable. ¿Cuánto voy a gastar energía? ¿Cuánto es el costo del capital de tener $1,500? Hay un costo ahí, el costo financiero. Entonces, después de hacer ese análisis, voy a definir con qué eficiencia voy a trabajar. ¿Qué eficiencia voy a trabajar? Entonces, por eso dice, entre lo que se debe destacar las condiciones determinantes como la tarea de desarrollar dimensiones y características físicas para iluminar. La propiedad del color, la fuente de luz a utilizar, así como las características de la ejecución del color al objeto de iluminar. O sea, ¿qué color necesito? Necesito muy blanca, eso tiene un costo. Para un laboratorio necesito extremadamente blanca. Tiene un costo mayor que una luminaria que sea menos pura. El cálculo de alumbrado o luminotécnico, propiamente dicho, hay que hacer un cálculo. Determinación del número de distribución de luminaria a instalar. Esto es importante. ¿Cuántas luminarias voy a instalar? ¿Cuántas luminarias voy a instalar?
¿Y cómo las voy a distribuir? Que se les voy a enseñar en el cálculo para que sea homogénea la iluminación. Montaje y mantenimiento que garantice la máxima eficacia de la instalación y el alumbrado. Montaje y mantenimiento. El diseñador deberá decirle, señor, cada cuándo usted cambia su foco, porque los focos se degradan. ¿Me van escuchando, jóvenes? ¿Estamos bien? Sí, ingeniero, se escucha. No lo escuchamos. El fabricante da su luminaria y dice, esa luminaria tiene un desgaste. Aparte hay un desgaste natural del ambiente. Las paredes se ensucian, el techo falso se va ensuciando, porque la gente apoya las manos o porque el proceso es sucio, entonces las paredes van perdiendo su blanco y las luminarias también se van degradando, o sea, no son infinitas, como una pantalla de un televisor. Usted lo compra el televisor y después de 10 años, si el televisor sigue funcionando, va a estar mucho más opaco, tiene mucho menos brillo. ¿Por qué? Porque todas las fuentes luminosas se van degradando, van perdiendo brillo, parte de su degradación. Entonces, yo tengo que preguntarle, señor, ¿cada cuánto usted hace mantenimiento? ¿Cada cuánto pinta sus paredes? ¿Cada cuánto usted cambia su foco? ¿Qué tipo de ambiente es? ¿Es muy limpio o es sucio? Si es un ambiente extremadamente limpio, la degradación del ambiente físico es pobre. Él siempre se va a mantener siempre limpio, entonces la reflexión del flujo luminoso sobre las paredes va a estar muy bien siempre. En cambio, si yo tengo una ladrillería donde genero polvo de ladrillo y se ensucian las paredes, entonces con el tiempo esas paredes van a reflejar menos, va a haber menos luz sobre la superficie de trabajo. Entonces eso debe, el proyectista, el calculista debe siempre preguntar para saber cuál va a ser su diseño. Ejemplo, si yo tengo un lugar como la Gabriel que nunca le cambian los focos, que nunca lo pintan, que es un lugar de pobre mantenimiento, tendré que hacer un cálculo analizando ese problema, tendré que ponerle mucha más luz para que cuando esté en su peor momento todavía siga siendo útil el ambiente. Entonces, verificación y evaluación para saber si se han conseguido los objetivos del proyecto. O sea, una vez que yo hago los estudios, hago las instalaciones, tengo que ir con un banco fotométrico a ver si se cumplieron los objetivos del proyecto. O sea, ir con algo a medir cómo me fue. Tanto en vertiente fotométrica, o sea, midiendo en el lugar, como en la economía. O sea, ver cuánto realmente gasté y cuánto me va a costar en energía ese proceso de alumbrado. Fisiología de la visión. Esto es lo último que vamos a ver con respecto a la fisiología de la visión. Y esto es cómo el hombre o cómo el ojo percibe. Entonces nosotros, ¿cómo percibimos? Pase. Un minutito, jóvenes. Para la autorización de firma digital. Esto tenemos que verlo solucionado hasta el 10, ¿no? Estamos atrasaditos, claro. Mañana va a ser tema de la reunión. Esto tenía que estar solucionado hasta el 10. Yo tengo aquí. El impuesto no tiene que responder el registro de la habitación. Pero ya debería haberlo. Comenzamos en octubre, todavía no estamos autorizados para facturar esto, pero como ya he pedido mediante correo, me van a dar respuesta entre mañana, pasado mes. Entonces, ¿cómo percibimos? O sea, nosotros ya sabemos que los colores los podemos ver debido a qué. A la diferencia entre luz incidente menos luz absorbida. Entonces, eso me da la luz reflejada. Entonces, eso me da el color. Pero ¿cómo podemos percibir? Entonces, esto se hace también bajo dos conceptos y tenemos que analizarlo bien. Y uno es fondo y el otro es el objeto. Entonces, todo esto de acá es fondo. Y esto de acá es el
objeto. Entonces tiene que tener distinto brillo, distinto brillo. Si yo tengo el mismo brillo entre fondo y objeto, no puedo percibir. Entonces eso se llama contraste. Aquí está, contraste. Tiene que haber un contraste entre fondo y objeto. Cuando es muy exagerado este contraste, genera daño, genera dolor en la visión y eso se llama encandilamiento. Entonces, cuando un objeto está delante de un fondo y el conjunto es iluminado, escuchen bien, lo percibimos. Porque su iluminación es diferente, el brillo de cada cosa es diferente, más que la iluminación, que no es lo mismo la iluminación que la luminación o brillo. De aquí parece el fondo del concepto de contraste. Entonces, aquí está iluminancia, por eso decía, esto es el brillo. No es la iluminancia, este es el brillo. Y esto es el brillo. Puede ser directo o indirecto, en este caso las dos superficies e indirecto. ¿Me van entendiendo, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se entiende. ¿Qué pasó acá? Ah, perdón. Ahí está, los contrastes. Yo puedo percibir el negro porque el fondo es amarillo. Entonces este de aquí sería el objeto. Y esto sería el fondo. Si yo tuviera el fondo negro y el objeto negro, no lo percibiría. Entonces aquí están las posibles opciones para poder hacer percepción. Ahí están los contrastes, fíjense. Ahí están los contrastes. Puedo percibir esa flor porque tiene distinto brillo que su fondo, que es celeste, fíjense, casi en su totalidad. Dentro de esa percepción, esa comparación, fondo, objeto, tenemos, si bien es difícil definir cuándo y cómo y cuándo un objeto puede ser percibido por nosotros, o a título de orientación definiremos otro a título de orientación. Silueta. Esto es cuando el fondo tiene mucho más brillo que el objeto. Fondo, mucho más brillo que el objeto. O ahí lo dice otra forma, dice cuando el objeto se representa con luminancia menor a la del fondo. Lo mismo es, la luminancia es el brillo. Silueta invertida, dice al revés, cuando el objeto tiene más brillo que el fondo. Seguramente después viene sombra. La sombra, esto es que es la sombra. Es cuando se destaca más la sombra del cuerpo que el cuerpo mismo. Esto es poco común, pero ahí está, la sombra. Siempre todos los cuerpos generan sombra. Entonces, esa percepción que nosotros vemos acá no es una percepción real, sino más bien es la obstaculización del objeto sobre el fondo, que genera una sombra. Reflexión especular, espejo, cuando el objeto se refleja sobre un espejo, esa es la reflexión especular. Percepción, dice la fisiología. Para percibir un objeto en cualquiera de las cuatro formas indicadas, es necesario reunir, o sea, nosotros vimos cuatro formas para poder percibir un objeto. Si no tienen ninguna de esas formas, no la podemos percibir. A un objeto lo podemos percibir porque tiene más brillo que su fondo, o tiene menos brillo que su fondo. Si tuvieran el mismo brillo, no lo podemos percibir. Lo podemos percibir por su sombra.
A lo mejor no estamos viendo el edificio, estamos viendo la sombra. A veces vamos caminando y vemos la sombra de un edificio, miramos a un lado y recién vemos el edificio. Entonces a veces podemos percibir un objeto por su sombra. O también lo podemos ver por su reflejo. Y a veces puedo ir en una carretera, puedo ver un lago y puedo ver el reflejo de un cerro en el lago. Entonces puedo decir, hay un lago, recién miro arriba. Entonces, son las 4 maneras que tenemos de percibir un objeto. Por la diferencia de luminancia entre fondo y objeto, puede ser silueta invertida, o por la sombra que deja, o por el reflejo que hay especular en un espejo. Pero una vez que usted tiene las 4 formas de percepción, el objeto debe cumplir condiciones para poder ser percibido. Tamaño, o sea, tenemos un tamaño mínimo. Fuera de ese tamaño, tenemos un tamaño mínimo. Fuera de ese tamaño, necesitamos ¿qué necesitamos si es muy pequeñito? Necesitamos una lupa, aumento o un instrumento. El contraste. Si el fondo y objeto tienen el mismo brillo, no lo puedo percibir. ¿Qué significa? Si usted tiene una polera blanca con letras blancas, no lo va a poder ver. Si la polera es blanca, la letra tendrá que ser negra. Si la polera es negra, la letra podrá ser blanca. Entonces tiene que haber una diferencia de brillo. El brillo del objeto. Ay, perdón, se me fue. El brillo del objeto y el tiempo de observación. Esto es importante, no lo hemos comentado, el tiempo de observación. Antiguamente, en la antigüedad, en los años 70, en las películas, cada 37 imágenes ponían un anuncio como tome Coca-Cola. ¿Sabían eso ustedes, jóvenes? ¿Sabían o no? Entonces, antiguamente las máquinas eran mecánicas, entonces iban mostrando, son como fotografías, y cada 37 imágenes ponían un anuncio, tome Coca-Cola. Usted estaba viendo una película. Pero ese toma Coca-Cola pasaba tan rápido que la persona conscientemente no lo distinguía, pero en su inconsciente lo estaba leyendo. ¿Me están entendiendo, no, jóvenes? Sí, creo que ese tipo de publicidad ya no se permite porque Es prohibida. Entonces, en los años 70 usted iba al cine y salía, pero desesperado por tomarse una Coca-Cola. Entonces, cada 37 imágenes mostraban una que decía tome Coca-Cola, que pasaba más rápido. Entonces, programaba el equipo para que esa imagen pase más rápido que el resto. ¿Para qué? Para que no se pueda percibir la desconexión entre 2 cuadros. Entonces, si cada imagen pasaba, por decir, entre imagen e imagen, entre una imagen y la otra imagen de la película, pasaban, por decir un ejemplo, 1 milisegundo, y aquí 1 milisegundo, aquí el tome Coca-Cola pasaba en 0,5 milisegundos, y la otra imagen en 0,5 milisegundos, que era la continuación de esta. Entonces el tome Coca-Cola no lo podía percibir usted, ¿me entendía o no? Conscientemente, pero inconscientemente el tipo salía apestado por ir a comprarse una Coca-Cola. Salía muerto de deseo por tomar Coca-Cola, porque decía tome Coca-Cola, o tenía una imagen de una Coca-Cola sudando de tan fría que se encontraba. Entonces obviamente el tipo le apetecía porque él había visto una imagen que no en su cerebro no lo había podido coordinar con el resto de las imágenes. ¿Me van entendiendo? Sí, ingeniero.
Entonces, se requiere un tiempo de observación para que usted pueda percibir. Se requiere un brillo mínimo, o sea, ¿qué significa? Por más que la cosa brille, si brilla tampoco no lo puedo percibir. Entonces, se requiere un tamaño mínimo, se necesita un contraste mínimo, un brillo mínimo y un tiempo de observación, que eso no lo veamos. O sea, si usted una figura se la muestra en 1 milisegundo, a lo menos no la va a poder ver. Necesita 3, 4 milisegundos o 5 milisegundos para que la pueda percibir. El encandilamiento, jóvenes. Esto viene obviamente por una gran diferencia entre fondo y objeto. Fíjense, fondo muy oscuro y esto tiene alto brillo. Si el fondo no fuera tan oscuro, ¿ustedes creen que esa luz me encandilaría? Por favor, jóvenes. ¿Alguien me quiere que me responda? Si el fondo no fuera tan oscuro, ¿ese vehículo me encandilaría? No. ¿Están escuchando o no están escuchando? No, ingeniero. Claro. Ingeniero. No, ¿por qué? Porque como el fondo es muy oscuro, mis pupilas se dilatan, para que el ojo pueda percibir la mayor cantidad de luz, porque tiene un fondo muy oscuro. Entonces, ¿qué hace el ojo humano? Dice, muy bien, me pondré lo más sensible posible, dilataré mis pupilas. Entonces, cuando pasa un auto con mis pupilas totalmente dilatadas y me encañona con su foco, me lastima, me quema la retina. Si ese vehículo pasa de día, no me pasa nada porque mis pupilas están contraídas, porque la luz del día es muy fuerte. Entonces, para proteger mi retina, que no se queme el nervio óptico, que no se quemen los bastones y los ¿cómo se llama? Bastones y se me acaba de ir el nombre. Y conos y bastones, para que no se me quemen los conos y bastones. ¿Qué hace? Contrae la pupila. Entonces, si el auto pasa el día con luz alta, con toda la iluminación del mundo, no pasa nada, porque todo el fondo es muy iluminado. Entonces, ya yo me protegí contrayendo mi pupila. Entonces, yo voy de noche solito en una carretera totalmente oscura. Entonces, por fisiología de la visión, mis ojos dilatan, mi globo ocular dilata su pupila para que pueda tener más toma de luz. Entonces viene un auto, me genera una iluminación directa, brillosa, y me genera dolor visual o encandilamiento. Entonces, este es un trastorno que hay que tener mucho cuidado en las industrias. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una nave industrial. Aquí tengo mi nave industrial. Con muy poca luz. Entonces acá viene caminando un estudiante de ingeniería industrial y aquí está el sol que pela. Entonces él viene con las pupilas totalmente contraídas. Cuando entra acá, queda ciego. ¿Me entiende o no me entiende, jóvenes? Sí, ingeniero. El tipo viene al mediodía con el solazo en su cabeza, engorrado porque le duele la cabeza tanto sol, y entra una nave industrial. Entonces él acá puede estar recibiendo en la superficie de trabajo, puede estar aquí con 10.000 lux. Y acá entra una superficie de trabajo que tiene 50 lux. Entonces, su ojo está en una posición para protegerse estos 10.000 lux. Y llega acá con 50 lux, entonces aquí se va a caer. Por si hay una loseta, si hay una caja en el camino, se va a tropezar. Entonces, eso también se llama encandilamiento. Entonces, ¿qué hacen normalmente las industrias? Generan sectores que se llaman de estabilización o adaptación. Entonces la persona que viene caminando por acá
tiene que tener un tramo hasta llegar a la nave, donde aquí va a tener 300 lux. Entonces, obviamente, si él viene del solazo acá, tendrá que entrar a un lugar muy, muy iluminado, que a medida que vaya caminando vaya disminuyendo para que su órgano visual se vaya acomodando al nuevo nivel luminoso. ¿Me van entendiendo, no, jóvenes? Y en esa zona de Sí, ingeniero. aberración, ingeniero, ¿cuántos lux tendría? Le doy un ejemplo. Si usted entra de 5.000 lux, usted debería entrar mínimo a 1.000. No debería sobrepasar el 20% de lo que usted está, menos del 20%. Entonces, debería llegar con 1.000 y a medida que va caminando, llegar hasta 300 al final de ese pasillo. Entonces, las pupilas automáticamente se van reacomodando mientras usted va caminando. Ahora, este elemento o esta cámara de adaptación que en Bolivia casi no se usa, que en otros países es obligatorio, se tiene que dar también en temas de aire acondicionado. Yo le doy un ejemplo. ¿Han ido al aeropuerto algunos de ustedes? Yo creo que la mayoría ha viajado por lo menos dentro del país. ¿Han ido al aeropuerto? Sí. Sí, ingeniero. ¿Han ido, no? Yo le doy un ejemplo. Dice que más de 5 grados de diferencia térmica en el cuerpo, si es instantánea, puede generar serias enfermedades pulmonares. Lo más grave que puede... ¿Qué ocurre, jóvenes, cuando hay un cambio brusco de clima con los parabrisas de los vehículos? Cuando usted entra al parabrisas, ¿qué ve en el parabrisas cuando usted ve? Cuando hay un cambio brusco, o sea, estaba el solazo y vuelca sur. ¿Qué pasa con el parabrisas? ¿Ah? Se empaña, ¿no? Se empaña y se cristaliza por la parte de afuera de eso. Exactamente. Pero suponiendo que se empañe, el empañamiento, ¿qué es? Es agua, ¿no? Es agua, ¿no? Algunos sacan un trapito y lo limpian y ese trapito sale húmedo. ¿Es agua, sí o no? Ingeniero. ¿Me entiende o no me entiende? Ingeniero. De hecho, Lo mismo ocurre con sus pulmones. ¿Ah? La mayoría de las personas que viven en la parte norte del planeta, digamos, todos los países fríos, sufren de, no me acuerdo qué se llama la enfermedad, pero es porque tienen el cambio brusco ese de que en la calle están a casi 1 o 2 grados y entran Sufren de pulmonía, súper sufren o de alguna pulmonía, tienda sufren de y están con neumonía calefacción. también, pulmonía y neumonía. Y ustedes saben por qué, ¿no? Eso se debe a que al haber un cambio brusco de temperatura, ocurre lo mismo que lo del parabrisas del vehículo. Se empaña el pulmón por dentro, o sea, se llena de humedad. Y esa humedad puede repercutir en agua en los pulmones. Si la cantidad de agua que le entra a sus pulmones es mayor que la que su cuerpo puede evacuar, usted deja de respirar y se muere. ¿Me está entendiendo o no, jóvenes? Sí, ingeniero. Un ser humano joven que tiene una capacidad muy grande de evacuar agua de los pulmones, a lo mejor no lo va a sentir tan grave, le vendrá un problemita en la garganta, algún resfrío, un catarro, y a lo mejor de eso no va a pasar, un cambio brusco de temperatura. Pero ¿qué ocurre en una persona mayor? Lo puede matar el cambio brusco de temperatura. Entonces, ¿qué ocurre en el aeropuerto Viru-Viru? Usted entra al aeropuerto Viru-Viru y ahí es un tema donde es grave, porque por normas internacionales, el aeropuerto tiene que estar a temperatura de confort, que son 22 grados. Si afuera hay 38 grados, ¿qué va a ocurrir? Hay un diferencial térmico de 16 grados entre el exterior y el interior del aeropuerto. Si a una persona adulta usted le mete 16 grados de cambio de temperatura brusca, la puede matar. A una persona joven que también no esté tan bien, la puede matar. Entonces, por decir, yo no lo he visto más en Santa Cruz, pero por decir en Tranredes, que ahora es de yacimiento, ese que quedaba doble vía La Guardia, tenían una cámara de adaptación lumínica y térmica, ¿me entienden o no? Entonces, cuando usted entraba, había como un vivoreo de pasillo y decía, ¿por qué tanto pasillo? ¿Por qué no entró directamente? ¿Me entienden o no, jóvenes? Sí. ¿Me están entendiendo o no? Cuando uno entraba a Viru-Viru, el único lugar donde sí lo vi,
Le voy a mostrar, aquí está. ¿Ven mi pizarra, ven? Estoy compartiéndolo. Sí, ingeniero. Cuando Sí, uno ingeniero. entraba a Transregio, antes que sea yacimiento, ahora es yacimiento, esta era su oficina, por decir. Esta era su oficina. Entonces uno entraba por acá, y acá había un pasillo. Que a veces venía así. Entonces aquí estaba la puerta. Ahí estaba la puerta, donde uno entraba. Entonces la persona que iba entrando, jóvenes, caminaba por acá. ¿Van siguiendo mi pantalla? Entraba por acá y venía por acá caminando. De ahí venía por acá caminando y entraba a la oficina. Donde aquí yo me encontraba a 22 grados centígrados. Aquí afuera había 38 grados centígrados, un día de mucho calor. ¿Me entienden o no me entienden, jóvenes? Sí, ingeniero, se entiende. Si usted hubiera ido con algún instrumento, usted estaba con 38 grados, aquí entraba con 5000 lux. Entonces usted aquí iba, y si usted iba midiendo, y usted iba midiendo la temperatura aquí, a lo mejor usted ya aquí tenía 30 grados, aquí ya tenía 28 grados, aquí tenía 26 grados, y los lux, aquí usted tenía 2000 lux, aquí tenía 1800 lux. ¿Y cómo lo hacían eso con las bocas de aire? Aquí las bocas de aire estaban muy separadas y a medida que se iban juntando, igual la luminaria. Aquí entre luminaria y luminaria estaban muy juntas, al revés de las bocas de aire. Entonces aquí tenía luminaria muy seguidita y aquí se iban abriendo la luminaria hasta que usted llegaba acá a los 300 lux o 500 lux. ¿Me entiende o no me entiende, jóvenes? Sí, ingeniero, se Entonces, entiende. había un pasillo que se llama pasillo de adaptación. Ahora, indudablemente, cuando usted entra a trabajar a una nave industrial, que entra en la mañana y sale en la tarde o sale al baño, a lo mejor no es tan importante porque no tiene tantos cambios bruscos durante el día. Pero si esa oficina entra y sale la gente, o sea, un baño donde la gente entra y sale no puede estar a 22 grados cuando el resto está a 38, porque, bueno, usted en el baño uno no entra cada rato, ¿no? Pero, por decirle, un operador que cada rato lleve mensajería, que vaya y venga, no puede entrar con 38 grados y adentro 22, 38, 22, 38, 22, con el tiempo se va a enfermar. ¿Me entiende o no? Sí, ingeniero, se Entonces, entiende. hay cámaras de pasillo o cámaras de adaptación lumínica térmica, que se llama. No solamente la parte luminosa, sino la térmica. Lo mismo ocurre en países europeos. Usted va enchamarrado, está con 0 grados, entra a la casa a 22 grados, son 22 grados de diferencia, se va a enfermar usted. Lo mismo ocurre en el agua. Si usted se sumerge a 200, 300 metros, tienen que sacarlo a una cámara isobárica. No sé si han visto la película, donde le tienen que ir quitando la presión de a poquito, porque si usted hay un cambio de presión sobre su cuerpo muy grande, automáticamente le puede generar un colapso en la sangre, porque tiene muchas sustancias la sangre retenidas por presión atmosférica. Entonces usted libera la presión, o muchas sustancias se pueden acumular por incrementar la presión. ¿Han visto los buzos submarinos, no, jóvenes? ¿Han visto, no? Cuando se sumergen demasiado profundo, tras que salen tienen que meterlo en unas cámaras de compensación isobárica, que se llama, donde le meten más presión y de a poquito le van quitando para que no se les vaya a generar coágulos en la sangre. Entonces, lo mismo ocurre en temas de alumbrado. ¿Están viendo lo ven ahora? ¿Están viendo? Sí, ingeniero. Se ve la... Entonces, lo mismo ocurre con este vehículo.
hay una diferencia muy brusca en ese momento entre el fondo oscuro, aquí está el fondo oscuro, con el objeto muy brillante. Entonces eso genera automáticamente ceguera transitoria, dolor visual. Acá el encandilamiento directo o indirecto, relativo también. Aquí se puede ver mucho brillo y poco brillo acá. Entonces, si afuera tuviera un poco más brilloso, esto no me encandilaría. Encandilamiento relativo, fíjense la cortina. Mucho brillo acá, poco brillo acá. En el diseño de iluminación se debe tomar las siguientes precauciones. Altura de montaje de la fuente luminosa superior a la línea normal. O sea, yo no puedo colgar un foco acá para que la persona del foco, para que la persona camine así. ¿Por qué? Porque me va a llegar la luz muy de forma directa. Entonces va a tener mucho brillo. Se va a incrementar el brillo puntual, pese a que aquí está oscuro. Pero el brillo directo, entonces eso genera encandilamiento. Entonces la altura de la luminaria, por eso los techos, jóvenes, o la luminaria en realidad, la luminaria debería estar a una altura superior a los 2,60 metros. Esas casitas que hacen de juguetito con 1,220 metros de altura y los focos están a 2,20, generan encandilamiento. Entonces, cuando hagan su casa, arriba de 2,60 para tener una iluminación que no le genere encandilamiento cuando usted camine. El uso de colores claros de techos, paredes para reducir el contraste. O sea, fíjense, aquí el techo es oscuro. Techo oscuro. Entonces, cuando usted mira el techo, está muy oscuro y el foco está muy claro. Lo mismo que pasa de noche. Entonces, techos claros para que tenga menos relación de contraste. El efecto estroboscópico. Hay dos efectos, jóvenes, que hay que cuidar antes que pasemos. Dos efectos por seguridad. Seguridad en el trabajo. Estos dos fenómenos pueden causar la muerte o accidente serio porque la persona no está trabajando adecuadamente. Una es el encandilamiento. Una persona, si se encandila, a lo mejor se puede tropezar, se puede caer, se puede golpear, no está viendo bien, está encandilado, tiene pérdidas temporales de visión por exceso de luz de brillo dentro de su ojo. Entonces, tiene una retina que está sufriendo daño. Y el otro efecto se llama el efecto estroboscópico, que es el que vamos a ver ahora. Son dos efectos. Uno es el encandilamiento y otro es el efecto estroboscópico. Efecto estroboscópico. Este de acá, jóvenes. A veces en las discotecas hay unas luces parpadeantes. No sé si alguna vez lo han podido ver, jóvenes. ¿Lo han podido ver alguna vez en la discoteca? Algunas luces destellantes, parpadeantes, a propósito, para que la gente se vea que tiene movimientos así como se están viendo en esa imagen. ¿Alguna vez lo han podido ver, jóvenes? Sí, ingeniero. Por lo menos yo tengo 50 años, hace 30 años atrás, cuando iba a la discoteca, habían ya los elementos. Entonces era una luz destellante, entonces uno parecía un robot moviéndose por salto, digamos, ¿no? No discretamente. Y eso tenía que ver porque el movimiento de las personas coincidían con el brillo. Entonces, aquí había luz. Aquí había luz. Y en el entremedio, aquí había oscuridad. Entonces el hombre percibía en este momento y percibía en este momento. Entonces, en realidad lo que usted estaba viendo era dos movimientos como si fueran discretos, que eran continuos, porque en el intermedio usted no lo podía percibir por la oscuridad. Entonces, eso se llama efecto estroboscópico. Entonces, el efecto estroboscópico es ver movimientos detenidos
que están en movimiento o que se mueven diferente al movimiento que tienen regular, digo, ¿no? Esto se produce al iluminar mediante destellos, la iluminación mediante destellos. Este es el problema. La iluminación mediante... actualmente este efecto se ha ido disminuyendo porque las luminarias jóvenes de corriente alterna, que son corriente alterna, todo lo que tenemos nosotros en la vía pública, ve, ahí hay otro. La luminaria de corriente alterna o en alimentación de la fuente alterna. Entonces este es el voltaje. Entonces si yo le meto corriente alterna a un foco, aquí el foco va a iluminar más que aquí. ¿Lo veo o no? Porque aquí hay más tensión que aquí. ¿Lo veo o no lo veo, jóvenes? Sí, ingeniero. Aquí va a iluminar menos. Aquí hay 0 volt. Aquí hay 0 volt. Entonces usted alimenta un foco con este puntito, va a iluminar menos que si aquí, que donde es máximo voltaje. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la iluminación empieza a ser igual también. Entonces, esta pasa a ser la iluminación. Entonces, en estos momentos no hay iluminación, en estos momentos hay iluminación máxima. Aquí no hay iluminación, aquí no hay iluminación, no hay iluminación. Y aquí hay iluminación máxima. Entonces, esto se generaba en los de descarga gaseosa. Descarga gaseosa. ¿Cuáles son los de descarga gaseosa? Los que se utilizaban hasta hace 10 años atrás, que eran los fluorescentes, los de bajo consumo, esos que compramos en la casa. Esos focos iban, los incandescentes no. ¿Por qué no los incandescentes? Porque el foco incandescente trabaja por temperatura. Y aunque yo le meto una energía pulsante, tiene una inercia, o sea, voltaje, esto es tiempo. Aunque yo le meta una energía fluctuante, él tiene una inercia térmica. Inercia térmica. Entonces, cuando él se calienta, se mantiene caliente, por más que tenga... ¿Me entiende o no, jóvenes? Cuando usted apaga el foco, sigue caliente. ¿Sí o no? Usted apaga el foco, sigue caliente. Hay una inercia térmica. Entonces, ¿qué ocurre? Este fenómeno no aparece en los incandescentes, solamente en los de carga gaseosa. Aquí, como se ve en esta figura, ya no se usan esto. Ya no se usan los de descarga gaseosa. A no ser que ustedes vayan a naves industriales que tienen más de 10 años, que es normal. ¿Por qué no se usa? Ahora se usan los LED. Ahora usamos LEDs. Y los LEDs son de corriente continua. Entonces, ¿cómo lo hago para usarlo? Yo le meto corriente alterna. Lo meto a un rectificador. Y aquí sale corriente continua. Entonces, eso es lo que alimenta al foco. Entonces, al ser de corriente continua, no fluctúa la iluminación. ¿Me entienden, jóvenes? El LED no tiene este fenómeno. Este efecto estroboscópico, ahí están los que tienen ese fenómeno. La de bajo consumo, los fluorescentes, todo lo que tiene que ver con gases. No voy a demorarme mucho tiempo. Antiguamente se utilizaban circuitos trifásicos y cada fase se conectaba a una fila de focos, digamos, aquí con este. Entonces, cuando este estaba en su máximo, este aquí estaba en 0, fíjense. Entonces, no había problema porque este iluminaba mientras este estaba en 0. Cuando este estaba en su máximo, este estaba en 0, fíjense. Entonces, no había ese problema. Entonces, se ponían en las naves industriales, se ponían las distintas líneas con distintas fases. Por decir, aquí fase 1, y fase 2, fase 3. Esto es un sistema trifásico que no hemos visto con ustedes. En LS1 lo vamos a ver en LS2 terminando alumbrado. El efecto estroboscópico no se van, estas son las LED. Las LED son de corriente continua, entonces esto no se da. Porque este no fluctúa y al no fluctuar no hay diferencia de brillo, entonces en la LED no hay efecto estroboscópico.
¿Ya, jóvenes? Cálculo de alumbrado. Jóvenes, consulta hasta acá porque ya vamos a entrar al cálculo de alumbrado. ¿Dudas hasta acá? No, ingeniero. Ya, ahora ya empezamos a calcular. Ya vimos toda la teoría, ya vimos cómo el hombre percibe, vimos los fenómenos que nos dañan, vimos cuál es la percepción del ojo, ya vimos cuál es la fisiología de la retina, cómo que se percibe la luz, ya vimos los tipos de manantiales, ya vimos toda la teoría para ya empezar a calcular. Ya también vimos que el fabricante tiene una curva que nos permite, a través de esa curva que entrega el fabricante, que lo obtiene a través de una medición en un banco fotométrico, nos da información para que nosotros podamos hacer nuestro cálculo luminotécnico. Entonces ya vamos al cálculo. Entonces a partir de este cálculo vamos a calcular alumbrado. Y vamos a separarlo en dos familias, exteriores e interiores. Exteriores o interiores. Y se calculan de forma muy diferente. Este es un exterior. Cuando sé que en el exterior no hay reflejo, toda la luz llega de forma directa. No se refleja en ningún lado. ¿Lo ven, jóvenes? La luz que alumbra ese pasillo llega de forma directa. Entonces aquí yo vengo con mi banco fotométrico. Y lo veo. O sea, aquí yo puedo decir, a ver cómo está llegando la luz. Entonces voy y le pido al fabricante, a ver, decime cómo es esto, punto a punto, decime cómo se comporta esto. Entonces el fabricante me va a dar una información con la cual yo voy a poder calcular ese pasillo, cómo es mi iluminación. Y si aquí me queda poca luz, pongo esta otra luminaria aquí para que me aporte también ahí. O sea, con eso yo puedo saber la distancia que hay entre una luminaria y la otra para tener mi alumbrado público. Entonces, está el cálculo de exteriores que se llama punto a punto. Esto se llama punto a punto y es así, engorroso, no se hace con la computadora. Y esta es las cavidades zonales. Cavidades zonales. Entonces ya entramos. Vamos a entrar con el método punto a punto. Solamente esto sirve, jóvenes, para alumbrado de exteriores. Este método, alumbrado de exteriores. No debe haber reflexión, no debe llegar luz reflejada, sino ya el método no sirve. Todo tiene que ser de forma directa. Entonces, una buena iluminación puede llegar a conseguir que los lugares en los que vivimos y trabajamos se conviertan en algo más que un simple lugar de trabajo u ocio. Gracias a un buen diseño lumínico se puede crear ambientes más que agradables, casi mágicos, sin que por ello nunca olvidar que las instalaciones sean energéticamente sostenibles. Sobre todo en la industria, eso de mágico no es tan verdad. En la industria es netamente objetivo, práctico, pero en las casas usted puede alumbrar. Normalmente los arquitectos que manejan este tema, no los ingenieros en energía, normalmente ellos hacen sombra, iluminan, digamos, ellos quieren, por decir, tienen un pasillo donde tienen el cuadro de $1 millón, entonces el pasillo tiene una luz más tenue, entonces cuando usted está por pasar por el cuadro, ahí tiene una luminaria dedicada que tiene mucha luz que se está enfocando al cuadro. Entonces, ¿qué está haciendo? Realzando el cuadro, y lo cual, lo menos importante es el pasillo. Lo mismo ocurre en las casas. Dentro de una casa, a lo mejor te quiere realzar el mesón que es de granito y que la grifería es cara, entonces usted ilumina más ese sector, y el resto de la cocina, donde están las papas y donde están las portacebollas, tenga menos luz. No es que no lo puedan tomar, no es que no puedan trabajar, pero hay que realzar
los lugares elegantes. Entonces usted entra a la casa y a lo mejor tiene una cocina comunicada con la sala, entonces obviamente la cocina tendrá que verse menos que la sala. La sala tendrá que, o sea, la gente cuando llegue tendrá que decir hay una sala y después, sí, allá está la cocina también. Pero tiene que realzarse la sala, que es donde usted tiene los muebles caros, donde tiene los cuadros, los adornos. La cocina, realzarla menos. Entonces, eso se logra con un buen sistema de iluminación. Factores fundamentales que se deben tener en cuenta para realizar el diseño de una instalación y que definen la calidad de una iluminación son los siguientes. O sea, ¿qué factores debo tener en cuenta para decir hay una buena iluminación? Nivel de iluminación, esto es obvio. Nivel de iluminación. ¿Cuándo es buena y cuándo es mala una iluminación? Va a depender. Va a depender. Si yo es para caminar y le meto 200 lux, es una mala iluminación, está muy iluminado, estoy botando plata. Yo necesito 30 lux a reventar para caminar. Si tengo 200 lux en una sala de estudio, es muy poca iluminación. Entonces, los niveles de iluminación deberán ser consecuentes. Un minutito. Los niveles de iluminación deberán ser consecuentes con deberá ser muy consecuente con la actividad. Tener más luz de la necesaria es malo. Tener menos luz de la necesaria es malo. Distribución de la luminancia en el campo visual. ¿Qué significa distribución? Yo tengo acá un poste, tengo un poste con mi luminaria. Entonces, obviamente, yo aquí debajo tengo una iluminación muy buena, pero aquí cito muy mala. Entonces, yo tengo que tener una distribución homogénea. Entonces, si yo tengo una acera, aquí, esto es una acera. Si aquí tengo 30 lux, aquí al ladito debería tener mínimo 25, y aquí otra vez 30, porque la luminaria la voy poniendo 25, ¿me entiendes? Entonces, si tengo más del 10%, 15% entre un punto y otro, es mala calidad. Entonces, hay que acercar más la luminaria. Entonces, cuando yo tengo el alumbrado público, yo tengo aquí los postes. Entonces, yo aquí tengo que tener el otro poste. Aquí tengo la luminaria del alumbrado público. Entonces, yo tengo que saber que el punto S y el punto S sumado da casi igual que este, que está debajo de la luminaria. Entonces aquí yo tengo 30, aquí yo debería tener casi 30 y aquí 30 todo el camino. Tenía que tener la misma intensidad luminosa, el lux, o que haya pequeñas diferencias. Entonces eso se llama la distribución, tiene que ser homogénea. Limitación de deslumbramiento, o sea, que no esté muy baja, no tengan sectores muy iluminados y otro poco iluminados, porque eso me genera encandilamiento. Modelado, limitación del contraste de luces y sombras creado por el sistema de iluminación. O sea, si yo tengo luminarias muy separadas, se van a generar muchas sombras. Entonces, las sombras a lo mejor no son muy buenas. Color de la luz y reproducción cromática. O sea, si es para calle, no me importa tanto el color de la luz. Me interesa la eficiencia. Si es un laboratorio que voy a verificar la calidad de un producto, sí, ahí el tema cromático es extremadamente importante, más que la eficiencia. La estética. Seleccionar el tipo de iluminación, fuente de luz y la luminaria. Esta estética no lo voy a ver porque no lo veo ni lo entiendo. Ni lo entiendo eso.
ni lo entiendo. Eso lo ven los arquitectos. Yo no veo nada de estética. Ni ustedes deberían tampoco saber, digamos, ¿no? A no ser que algún joven, alguna señorita en su disfrute le gusta decorar su casa y empezar a estudiar temas de luminosidad para tema estético. Una buena iluminación puede, ya lo dijimos, mejorar los ambientes. Los elementos básicos que forman parte de un sistema de iluminación son, sí, jóvenes, hay un micrófono abierto. Ya, la fuente de luz o tipo de lámpara utilizada. Ahorita, jóvenes, esto ya. Jóvenes, apaguen sus micrófonos. Se nota que ese compañero ni siquiera está prestando atención. Ya, estos son los tipos de luminaria. Este incandescente se sigue usando, esta ya no se usa, esta ya no se usa, y aquí falta ponerle punto, que obviamente ahí está metida la LED. Esta sí se usa. Esta ya poco a poco están dejando de usarse. Hay todavía fluorescentes que son se llaman las de bajo consumo. Y jóvenes, creo que ya no se están vendiendo mucho esas de bajo consumo. Ustedes que van por la calle ya no se usan, ¿no? Todo es LED ahora, ¿no? Incandescente sí, por el precio. Este siempre va a haber quien lo compre porque vale 2 pesos un foco, o sea, imposible no haber quien lo supere. Pese que técnicamente y económicamente es una pésima opción, pero para que no tiene plata y 2 pesos ese ratito lo salva, ¿no? La luminaria tenemos nosotros lo que se llama pantalla. Dentro tenemos el foco. Entonces este es el foco y esta de aquí es la luminaria. La luminaria controla el flujo luminoso emitido por la fuente y en su caso evita y minimiza el deslumbramiento, obviamente. Si yo direcciono con un arco la luz en una dirección dada, y la persona que venga caminando no se va a encandilar, porque la luz está dirigida hacia la área de trabajo. Entonces, esta pantalla hace un control de luz, enfoca en una superficie de trabajo, minimiza los deslumbramientos, bueno, es todo bueno. Y los sistemas de control y regulación de la luminaria, obviamente, estos son los sistemas de control y regulación de la luminaria. Una vez reconocidos los elementos, ya pueden comenzar el cálculo para saber si el nivel de iluminación está de acuerdo. Esta es la ecuación que vamos a utilizar, jóvenes. Esta quiero que la anoten, por favor. E igual I de alfa por seno de alfa partido entre la distancia al cuadrado. Pero la distancia es de este punto a este punto. Entonces vamos a sacar un equivalente para que la ecuación esa la demos en función de la altura. Porque esta distancia va variando. Si yo calculo en este punto, la distancia va a ser menor que en este punto. Entonces, para que no dependamos de la distancia, o sea, aquí tenemos, ¿cuántas variables tenemos? Tenemos el alfa, esta es la variable 1, y tenemos la distancia, que es la variable 2. Entonces vamos a crear una distancia que va a ser una función en función de alfa. Y esa va a ser la altura. Entonces, esta ecuación que es importante, la vamos a cambiar por otra, donde este de acá desaparezca, porque se va variando, y me quede la altura. Solamente tengo una sola variable que sea el ángulo. Entonces, E dice iluminación en el punto de la superficie en lux. La I es la intensidad. Esta es la que entrega el fabricante, jóvenes. I de alfa. I de alfa es la que entrega el fabricante. O se llama intensidad luminosa del estero radial. Entonces, ¿qué pasa? El fabricante me entrega a mí y me dice, este es mi eje. Entonces acá me dice el fabricante, debajo, acá tenés un I de alfa
igual a tanto. Aquí, a 45 grados, tenés un I de alfa igual, por decir aquí a 100, acá a 80. Entonces el fabricante me lo va dando para cada ángulo, aquí para 60. Entonces esta la entrega el fabricante. El alfa es el ángulo que formado por el rayo luminoso y la vertical. O sea, aquí está el foco, ese es su vertical. Entonces este es el alfa. Esta es la vertical. H es la altura del plano y D es la distancia de la lámpara. Ahorita tenemos la ecuación en función de la distancia. Entonces aplicamos trigonometría pura para dejar la función en función de H. Entonces nosotros decimos que la distancia, que H, si aplicamos trigonometría, que pasa a ser este lado de acá, o pongámoslo de otra manera, coseno de alfa, si nosotros tenemos este alfa de acá, va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa, que va a ser D, la distancia. Lo que implica que H va a ser igual a D por coseno de alfa. Eso es lo que está haciendo acá. Reemplaza este D aquí y queda finalmente esta ecuación. Y esta es la que vamos a utilizar de ahora en adelante. La iluminación va a ser, esa anótenla, va a ser I de alfa, esa depende del ángulo, coseno cubo de alfa sobre la altura al cuadrado. Fíjense que aquí hay una sola variable, en el otro era la distancia, el alfa. Aquí ya esto es una constante. La altura se va a tener constante. La única variable que tenemos es alfa. En la anterior, fíjense, jóvenes, que teníamos la distancia de aquí a aquí y teníamos alfa. Entonces teníamos dos variables. Ahora dejamos la ecuación en función de una sola variable que es alfa. Y esa la vamos a calcular. ¿Cómo la vamos a calcular? Con la curva que me entregue el fabricante. Acá hay un ejemplo. Dice, una superficie está iluminada por una fuente luminosa puntual de 80 candelas de intensidad constante en todas las direcciones, situada a 2 metros de altura. O sea, de acá hay 2 metros de altura. Entonces, H igual a 2. Calcular la iluminación horizontal para todos los siguientes valores, o sea, todos los puntos acá. Entonces, para 0 grados estoy aquí abajo. Eso es 0 grados. Entonces, va a ser 80 coseno cubo de tal por tanto. Para 2 grados. Voy para... Perdón, eso es para... ¿Qué? Hay un error acá. Sí, aquí es 30 grados, aquí está mal. 30 grados y aquí es 80 grados. Hay un error en él. Aquí es E de H para alfa igual 30 grados. Y aquí E de H para alfa igual 80 grados. Entonces aquí va para cada ángulo, por decir aquí si es 30 grados, si aquí hay 30 grados, en este punto de acá va a haber 12,99 lux. Y en este punto 0 grados va a haber 20 lux. ¿Se va entendiendo, jóvenes? Entonces en este punto hay 12. ¿Qué significa? En este punto voy a tener que reforzarlo con otra luminaria acá. Para que me dé otros 12,99 o la leo un poquito más. La leo un poquito más para que aquí esta aporte unos 8 lux. 8 lux. Entonces estos 8 más estos 12 me den esos 20. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Ingeniero, ¿se entiende? Entonces, esa es la curva que entrega el fabricante. Bueno, vamos a entrar a las curvas directamente. Esa es la curva que entrega el fabricante. A veces las entrega directamente en candela y a veces las entrega en candela por cada 1000 lúmenes, 10.000 lúmenes, dependiendo del fabricante y dependiendo de la cosa. Entonces aquí están directamente en candela. Entonces, ¿qué significa yo aquí? Este es el I de alfa. I de alfa es
Acá, fíjense, hay 2.500 candelas, entonces aquí hay 500, 1.000, aquí hay 1.800 candelas. Entonces, si yo calculo la iluminación para una altura, voy a poner una altura de 3 metros, yo puedo decir que esto va a ser igual a I de alfa, que son 1.800, coseno cubo de, en este caso sería 0 grados, partido por la altura 3 al cuadrado. Entonces sería esa iluminación en este punto. Entonces yo tengo la luminaria acá, a 0 grados tengo esa iluminación. Aquí a 30 grados, aquí, 30 grados, aquí a 30 grados. Si no pongo una luminaria al lado, si esta es la única que está alumbrando, ahí, yo voy a tener E de 30, E de H para 30 grados, va a ser igual. En candela sería esto 500 más o menos 750 candela por coseno cubo de 30 sobre 3 al cuadrado. Entonces, punto a punto voy calculando. ¿Se va viendo, jóvenes? Entonces yo en el examen le tengo que dar una curva de esta y le tengo que decir muy bien. Yo le puedo poner dos luminarias. Entonces ustedes van a tener que decir muy bien, en este punto de acá, el aporte es de esta más esta. Entonces aquí aporta esta más aporta esta. En el medio aporta esta más aporta esta. Aquí aporta esta y aporta esta. Por simetría, si estas dos luminarias son iguales, este punto va a ser igual que este. Entonces antes se calcula hasta la mitad. Y por simetría se dice, bueno, todo se porta simétricamente igual. ¿Están viendo, jóvenes, lo que les estoy explicando? Sí, ingeniero. Aquí hay otra curva, fíjense. Acá, esta es otra curva, fíjense. Aquí dice, estas son candelas por cada kilolúmenes, por cada 1000 lúmenes. Entonces, si el foco emite 2000 lúmenes, yo en este punto de acá, en ese punto de acá que me indica, ahí son, fíjense, 500, 1000, 1700, ahí son, perdón, 500, 1000, 1300 más o menos. Son 1300 candela por cada 1000 lúmenes. Entonces aquí tendría que multiplicarlo por 2, que serían 2600 candelas. ¿Queda claro eso, jóvenes? Si mi foco es de 2000 lúmenes, tengo que multiplicarlo por 2, lo que veo acá. Si mi foco es de 4000 lúmenes, tendría que multiplicarlo por 4. ¿Queda claro eso, jóvenes? Ingeniero. Sí. Ingeniero, ¿será que puede hacer otra vez la explicación? Ya, fíjese que aquí el fabricante me dice, yo te voy a dar una curva, pero esta es candela por cada kilolúmenes, 1000 lúmenes. Entonces, dependiendo del foco, si yo tengo aquí un foco, voy aquí para un foco de 1000 lúmenes, me voy acá y veo aquí para 0 grados, para alfa igual 0 grados, obtengo ¿cuántas candelas? Obtengo, fíjense, 500, 1000, aproximadamente 1400 candelas. Entonces, I de alfa, esa no es la iluminación, es la intensidad luminosa del conito. Son 1400 candelas. Aquí yo lo tengo que reemplazar para ver la iluminación en ese punto, para aquí. E para alfa igual 0 grados. Tengo que reemplazar acá. Esto sería 1400 por coseno de 0 al cubo dividido entre la altura al cuadrado. No he dicho qué altura hay ahí. Tendría que decir en el ejercicio a 2 metros, 3 metros. ¿Qué ocurre ahora si el foco es de 2000 lúmenes? Es el doble grande. Tiene la misma curva.
Entonces no puede tener la misma curva pues si tiene el doble de brillo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí le dice por cada 1000 lúmenes, esto es. Si tiene 2000, todo lo que dice aquí es por el doble, por regla de 3. Entonces, aquí para alfa igual 0 grados, eso implica que I de alfa va a ser igual a que ya no va a ser 1400, va a ser 1400 por 2. Y la intensidad luminosa para alfa igual 0 grados será igual a 1400 por 2 por coseno de 0 al cubo partido sobre la altura al cuadrado. Entonces, ¿qué significa? El fabricante, para no estar haciendo 10.000 curvas, una para cada potencia, dice, por cada 1000 lúmenes que le genera el foco, esta curva es válida. ¿Me entendió o no? Sí, ingeniero, se entiende. Aquí está. Hace un ratito, 1400 candelas por kilolumen, que hace un ratito, ¿se acuerda que le dije? Entonces, fíjense, él va a hacer un ejercicio acá. Entonces, fíjense, dice, yo tengo un flujo de tu lámpara de 1200 lúmenes. Fíjense, 1200, ¿qué significa? Que estos 1400 tengo que multiplicarlo por un 20% más. ¿Lo veo o no? Entonces, si usted tiene 1400 candelas por 1000 lúmenes, por 1200 lúmenes, usted va a tener X. Entonces, por regla de 3 queda de que X va a ser igual a 1200 por 1400 dividido entre 1000, que es lo que hace acá. 1400 por 1900, ¿lo ve acá? Entonces, en realidad tiene 1680 candelas acá. ¿Lo entiende o no lo entiende? Si el foco hubiera sido de 1000 lúmenes, hubiera tenido 1400, como dice el gráfico. Pero como tiene más de 1000 lúmenes, tiene 1200, entonces tengo que hacer por regla de 3, tengo que hacer el nuevo equivalente. Entonces yo tengo 1680 candelas. Esas 1600 las reemplazo, calculo la altura, lo que miércoles sea, y calculo los lux. Que aquí calculo la distancia, pito y flauta, pero bueno, eso lo voy a hacer en ayudantía. Jóvenes, terminando esta clase de alumbrado, la ayudantía la vamos a hacer presencial, en clase, para que ustedes puedan preguntar y todo. ¿Está claro, jóvenes? Ya, ingeniero, ¿para el viernes? No, tengo que hacer los dos métodos, el método de las cavidades zonales. Entonces son 2 clases más, 3 clases más, y de ahí ya empezamos a hacer 1, 2, 3 clases presenciales, solamente de ejercicio, 0 avance, puro ejercicio, ¿me entienden? Yo le llevo los ejercicios, en una hojita como exámenes, y en la pizarra se los voy resolviendo, ¿me entienden? Ejercicio tipo examen de esta parte. Y así ustedes van a poder, nos faltan unas 3 clases más para ver el tema de todo lo que es alumbrado, y de ahí entraríamos al tema de los sistemas polifásicos, trifásicos, que eso, y ahí vamos a generar el primer parcial. Sigamos, jóvenes. Bueno, ya no nos va a dar el tiempo, porque yo tengo clase a las 2 menos cuarto y entro a las 2, todavía entro tarde. Voy a tomar lista, jóvenes. ¿Ya? También es importante la lista, muy importante. Ya, voy a tomar lista, jóvenes. ¿Cómo está, señorita Tercero? La vi anotando ahí. Parece interesada, está bien. Sí, he hecho unos que otros con el... Ya. Presten atención, después no vayan a quejarse que no les están. Ya. Vamos a tomar lista.
Jóvenes, se me ha colgado el Excel, así que no voy a tomar lista porque puedo tomarme de 10 a 15 minutos a arreglarlo. No lo voy a tener ahí a vuelta. ¿Dudas sobre la materia? ¿Alguna duda, jóvenes? Primero pedirle disculpas sobre lo del viernes, jóvenes. He tenido muchos problemas, ya hice el arreglo. Primero el miércoles tuve un apagón casi todo el día. Y fue un apagón grande porque hasta el celular se me apagó. O sea, la comunicación del celular parece que fue, cuando es grande, a veces hasta queda sin agua uno, ¿no? Entonces, no podía pasar, aunque tenga señal que se me restituyó del celular, no podía pasar. Y el viernes estuvo también muy mala, pero ya Tigo hizo las correcciones y hoy día he pasado ya normalmente clase, que eso es bueno. Hoy día no hemos tenido interrupciones. Entonces yo espero que el viernes tampoco la haya. Y como les decía, son 2 clases más, 3, y ya vamos a hacer clases presenciales durante las prácticas. Entonces yo lo voy a llevar como exámenes, 2, 3 preguntas, 4 preguntas para resolver en clase. De ahí volvemos a las virtuales para lo que sea todo, porque aquí hacemos todo. Yo creo que es cómodo para todos. Todos tienen su computadora, toman apuntes, sacan screen. Es más fácil que estar tomando, a veces escribiendo. Es mucho más cómodo, digamos, ¿no? Pero obviamente la parte práctica la vamos a hacer presencial para sacar lo mejor de lo mejor. Si nos va bien, es una buena opción. Si nos va mal, bueno, tendremos que volver totalmente a la presencial. Y no es que yo sea de flow y no quiera pasar clases, yo estoy pasando clases al mismo tiempo, todo. Pero tengo que ir allá, no hay proyectora, no hay electricidad, no hay nada. Imagínense cada vez armar mi proyectora, todo pierdo la mitad de la clase preparándome. En cambio aquí tengo todo, ¿me entiendes? Tengo pizarra, tengo todas las herramientas. Jóvenes, ¿qué otra cosa más? No hay más, ¿no? Entonces que tengan buenas tardes, jóvenes. Hasta luego.